Gracias por acompañarnos y sobre todo por el estímulo, por la gentileza. ¿Qué palabra esa? ¿Hace cuánto tiempo que nos hablamos de la gentileza, de las buenas maneras, del buen trato, de la buena onda? Estamos terminando un semestre que ha sido tal vez uno de los más cargantes, de los más antipáticos que nos ha tocado vivir mundialmente. Parte de las cosas que vamos a conversar aquí en la tertulia de los lolosaurios. Muchas gracias, Memo Muse, por acompañarnos una vez más. Encantado, pues. José Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz de estar acá. En su casa, porque usted es el dueño de casa como parte del directorio de la Price de Chicureo. Y Federico, vamos a tener una buena conversación. Solamente les digo que estábamos hablando de Shakespeare y Lautaro. ¿Habrán sido seres reales? Está bonito ese tema. ¿Quién decía que la Araucana era... Bueno, después del Quijote, la Araucana es el libro más traducido a más idiomas en el mundo. Y además está citado en el Quijote. Pero, bueno, desde luego. O sea, en la biblioteca del Quijote está la Araucana. Cuando se encuentra... Y lo salvan. Claro. Lo salvan porque cuando estaban quemándole los libros, Así la es, Araucana es una de las que es salvaba. Y eso tiene su qué. El Amadís de Gaula se va a la hoguera y se salva la Araucana. Cuando vienen los europeos, sobre todo a la Araucanía, me ha tocado verlo por el tema del turismo. A mí siempre me sorprendía el interés por conocer con más detalle la vida de los mapuches, la vida familiar, la ruca, por ejemplo, tiene unas propiedades arquitectónicas que a mí me llaman la atención. Yo he visto hacer un asado, un cordero al palo, en una ruca adentro, y una persona tendida, durmiendo, sin que un sistema de ventilación... O tal vez no estaba durmiendo, estaba intoxicado. Y perdona, pero dormía mejor. Porque seguro. Dormía, oye, pero yo le empecé a preguntar, belgas, franceses, británicos. Bueno, dijo, es que nosotros vivimos el Imperio Español. Los antepasados sabían de qué se trataba. Entonces, que hayan conquistado América y no fueron capi con un pueblo que estaba a esas alturas, es una cuestión increíble. Ahí me estáis tocando un tema del que soy realmente fanático. Bueno, pero es que es un tema extraordinario, porque nosotros ahora, en 10 años más, vamos a conmemorar los 500 años de chilenidad. Y no hablamos de eso. ¿De chilenidad o de Chile? Pero es que, bueno, los que viven acá, en ese lugar que empezó a ser conocido por otros como Chile, son chilenos. Y la manera en que vivimos es la chilenidad. Una querida doctora en historia me dijo, ¿qué es lo que es eso? Bueno, la manera como vivimos los chilenos. Sí, creo yo. La nación y eso te preguntó chilena. Una doctora en historia. Sí. Habría que hacerle caso. Sí, no, está bien. Ahora, pero, el doctora, caso que un imperio se vea doblegado ante una fuerza que no es tan potente en papel, no es la primera vez. Se ha repetido muchas veces posteriormente en la historia, en distintas partes del mundo. No fue, amigo, tan doblegado. Si lo que pasó realmente es que Chile era antieconómico para España y necesitaban mantener a Chile acá porque era la puerta de entrada hacia Lima. Entonces era la manera de poder parar a los piratas holandeses, ingleses, franceses. Entonces se necesitaba mantener a Chile. Y Chile siempre dio pérdida. Le llamaban la Flandes de América. Así es. De esta manera, fíjate que... El reino de Chile. Claro, que se fijó un impuesto a Perú en favor de Chile, el real situado. Y el real situado era lo que mantenía en buena parte a Chile, porque Chile era un país muy pobretón. Y eran las platas peruanas las que nos mantenían acá. Pero económicamente Chile siempre le dio pérdida a España. Ahora, entonces, pero volviendo a lo que decía el Cote, es así, ¿no? Que yo creo que el tema mapuche
es un tema. Es un tema. Y que yo creo que, por Dios, que hemos perdido buenas oportunidades con los mapuches. Pero, Eso a mí me llama mucho la atención. oye, y con los Diaguitas, y con los Nicanantay, Sí, y con los... bueno, Chacos. lógico, pero de acuerdo. tú hablaste de la Araucana. O sea, no tiremos, porque si ya abrimos el regador y empezamos, no terminamos ni un tema. Entonces, a mí me pasa que yo tengo la sensación, digo, no es que tenga la sensación, siento que hemos perdido muchas oportunidades con el tema mapuche. A ver, estoy tratando de organizarme, pero la Araucana, primero, es el único poema épico que se escribe durante el proceso de conquista de América. Así es. ¿Sí? Y el merecedor de ese poema épico es el pueblo mapuche. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. La Araucana es el signo de que los problemas con los mapuches empezaron en la República, no empezaron antes. Entonces esta cosa de tratar de achacarle a los españoles, los españoles abusadores, no, lo siento, los españoles dentro de todo tenían re buena imagen de los mapuches. Súper buena imagen, los encontraban gallardos, los encontraban potentes, ¿te fijáis? Y esa es la razón por la que terminan escribiéndole un poema épico. Porque por lo demás, todo el resto de los pueblos en América, ninguno puso resistencia. Pero es que te digo una cosa. ¿Cómo te explicáis que Cortés haya llegado a México con un puñadito de gente y le ganó a un ejército que era pero brutal? Pero esa cuestión está tratada y vista y explicada. Por supuesto. Básicamente eran sociedades piramidales y si cortabas la cabeza de arriba, te hacías dueño de todo lo de abajo. Lamentablemente los mapuches eran un pueblo, fíjate, tan desordenado. ¿Pero y por qué que no lamentablemente? Ahí es donde acabas de pisar el palito. No, lamentablemente el pueblo mapuche. ¿Por qué? Yo te voy a decir lo lamentable. ¿Qué es lo lamentable eso? Si tú escuchas a Sublet, probablemente tienes la primera versión. Yo lamentablemente he escuchado más a Villalobos, probablemente que tiene una idea recontra distinta. Y a mí, no sé, soy partidario de la organización, soy partidario de que dejen algún testimonio, que básicamente, fíjate, no sabemos de los mapuches nada, porque... ¿Cómo que no? Yo te voy a decir, esto de el poseedor de la tierra es como el huevo y la gallina. Entonces dicen hoy día, oye, va resultando que nosotros estábamos antes que los españoles ahí. Pero lo que no se cuenta es que los mapuches pareciera ser en un pueblo reciente. Así es. Y venían desde el este, cruzando la cordillera argentina. Tal cual. Y resulta que sacaron a un lote de gente que estaba antes ahí. Por supuesto. Perdón, ¿cómo ha sido la historia de la humanidad? Por lo demás. Entonces, ¿quién es el primero? No. ¿Qué pasó con los tehuelches o los espérate un poco, es que ahí nos metemos en una cuestión media millennial. Entonces, claro, no. Yo estoy hablando de valor. No estoy hablando de quién llegó primero. Y 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. No, a mí me da lo mismo. ¿Por qué no se le da la misma valoración al mapuche en Argentina? Pero gran tema. Gran tema. El pueblo mapuche y la cultura mapuche existe. Que nosotros no la conozcamos, no hayamos sido capaces de asimilarla, eso, en el mejor de los casos, será un problema nuestro, pero no de ellos. Sí. Porque uno podría explicar con cierta facilidad por qué el pueblo mapuche no construyó nada. ¿Por qué no construía? ¿Por qué especulemos, ¿por qué no construía? Bueno, oye, Pedro Cayuqueo, en un libro que es muy interesante, que se lo recomiendo, dice que cuando llegan los españoles a la Argentina y traen las vacas, los caballos, los terneros, en la pampa húmeda argentina se reproducen al infinito. Y el pueblo mapuche, entendido por tal, desde el Ñuble hacia abajo, porque los picunches tuvieron otra relación con los españoles, que eran los mapuches del norte. Y además, si uno quiere entrar a picar, no es lo mismo el pehuenche que el lafquenche. No, por supuesto. Bueno, entonces, pero dice que los mapuches fueron a buscar esa riqueza ganadera y se hicieron buenos para el caballo y se transformaron en un pueblo nómade. La riqueza mapuche tenía que ver con la cantidad de ganado que eran capaces de traer. Esa era la riqueza, razón por la cual hay menos
estancia urbana y menos pueblos, porque eran en cierto sentido muy nómades. Pero qué ganadería era la que manejaba el pueblo mapuche precolombino? Es que precolombino, no, pues ahí lo que hay son las técnicas que trajeron los incas. Comían lo que podían. Pero, Piensa pero tú no que había, Pehuenche, No. puedo especular que no había una ganadería como tal como la conocemos hoy día. No, porque pues si la ganadería viene con los españoles. fue introducida. Fue, claro. eran recolectores. Piensa tú que Pehuenche significa la gente del Pehuen. Bueno, Y el Pehuen era... El fruto de la araucaria. Claro, eran Ahora, recolectores. pero yo creo que eran místicos. Pero con eso no alimentáis una familia. ¿Y por qué no? No, no. Pues si de hecho se alimentaban, pues no. Pero es que te fijáis que se ponen como demasiado así, oye, pero Federico, alimentaban. Federico, Pero ¿cómo? Pero si se alimentaban, de hecho, y Federico, se reproducían, ¿o no? Está bien, pero Sí, no, puede- sí, no, sí. no son mono, no son, no es un cultivo único. Pero yo por creo el que cual tú está- te puedes alimentar. Yo creo que todo el año. yo creo que estamos cometiendo el pecado de ver las cosas desde nuestra perspectiva aquí hoy. pero que nuestra perspectiva omite el hecho fundamental del mestizaje. No, pero Si antes de nosotros eso, somos mestizos, Sí, pero antes de no eso, podemos Cote. ser mal mestizos. de acuerdo, pero antes de eso, Sí. estamos hablando de los mapuches, antes que se mezclaran con los españoles. ¿Los mapuches quiénes eran? Entonces tú decís, pues, comían puro pehuen. No, Ya. no comían. Oye, yo creo que eran místicos, de partida. No, la lengua, ¿cierto? Y la oralidad es de una riqueza alucinante. Y tenían dialecto, de acuerdo al Bueno, lugar en donde vivían. Es que eso ocurre en casi todos los seres vivos, digamos. Entonces, pero tenían una riqueza a nivel de lenguaje y en su oralidad que era poderosísima. Al punto que los Y la españoles, metáfora y el símbolo. al punto que los españoles se les va en Por favor, collera la traducción, no logran encharle al mapudungún. Y son ¿quiénes? Los misioneros alemanes los que le entran. ¿Por qué? Porque los misioneros alemanes tenían, por de pronto, más vocales que nosotros, ¿te fijáis? Y podían entrar. Y los misioneros alemanes son los primeros en empezar a entender y a escribir, digamos, ¿cierto? El mapudungún. Y los jesuitas. Pero son los misioneros alemanes, se supone, porque ellos son los que le logran entrar al lenguaje. Ahora, después, era una civilización o una cultura que era, digo yo, mística, más bien ritual. A mí me matan los mapuches. O sea, don Gastón Zuble. Gastón hablaba de casi, voy a decirlo yo a mi manera, de que arman un charter de puros loncos y los llevan a ver Cusco. En esta supercarretera que era el Camino del Inca. Bueno, entre paréntesis, todo esto en Santiago, ¿ah? Claro. Esta ciudad que fundó Pedro Valdivia, que se suponía que no había nada, porque el rey les había dicho no se les ocurra fundar donde haya gente, para que no haya conflicto. Entonces Pedro Valdivia fue el primer chileno que partió con la cultura de hacerse el hueón, digamos. Entonces él dijo, no, aquí no había nada. Las pinzas, había un Pero, por asentamiento grande. Oye, Grande. y destruyeron Santiago. Y que convivían Pero claro. los incas con los piguches, Sí, con los tehuelches, no sé cuál, con todo. Chimalonco. Todo Y convivían. sin hablar de política, fue un 11 de septiembre. Fue un 11 de septiembre, exactamente. La destrucción de Santiago por Vichy Y que hay Balón fue algo un raro, 11 de hay algo septiembre. raro con el 11 de septiembre, porque han pasado demasiadas cosas. el 11 de septiembre. Claro. Demasiadas cosas. Bueno, y entonces dice que arman un charter para llevarse como a un grupo de lonco a ver el Cusco. Esto yo, por favor, lo estoy diciendo for dummies. Y entonces dice que van los loncos, ¿cierto? Ven Cusco y vuelven. Entonces les pregunto, Willy, ¿y qué tal? Bien, entretenido. Bien. Es bueno, es como si a uno lo llevaran a ver hoy día Hong Kong o Shanghai, ¿cierto? Claro. Bien, también construyen, tienen cosas grandes, pero eso es piedra, amontonar nomás. Pero, ¿qué quería decir con eso? Que carecían de la profundidad y la mística que tenía efectivamente el pueblo mapuche, ¿cierto? En toda su cosmovisión, en su manera de relacionarse con el medio ambiente. O sea, por de pronto, ¿por qué hacían esas casas, cierto? ¿Por qué vivían de esas? Ruca significa literalmente casa. ¿Por qué hacían esas casas? ¿Por qué no construían algo con piedras que durara más? No, porque en el fondo lo que ellos querían era que su casa durara lo que ellos duraban en la tierra.
y se hiciera parte de la tierra una vez que ellos ya no estaban aquí. Esa es una interpretación tuya. Y bueno, perdona, pero ¿y de qué se trata esto entonces? Yo te voy a... ¿No es acaso todo lo que tú estás diciendo también un modo de interpretación tuya? Yo te Memo, voy a... pero a ver, me yo gustó te- eso. Me hiciste recordar. Fui con mi hermano. O sea, pero es que esto, yo creo que Queríamos esto ir a es la parte del desembocadura. problema que Espérame, tenemos. ¿Ah? vamos a llegar a eso. Voy por la desembocadura del Tolten Ya. buscando un lugar donde un grupo de gente que salía desde Villarrica en kayak pudiera bajar el Tolten, cuánto se demoraban, dónde podían alojar y que alguien los recibiera antes de la desembocadura, Ya. hacer un asado, una cosa de camaradería. Y llegué a un lugar que era una comunidad mapuche, pido permiso para entrar y llego a un sector pegado a la desembocadura del Tolten donde había un mapuche construyendo una ruca. Hola, le dije yo, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Bien. Oiga, nosotros andamos en esta. Ah, me dijo, vengan para acá, yo no tengo ni un problema. Mire, aquí los podría recibir, hacemos un cordero al palo. Bla, bla. Le dije, está buena la ruca. Le dije, estamos a miércoles. ¿Y cuánto la quiere terminar? El domingo. Me dijo. Ah, le dije, está bueno. ¿Con cuánta gente trabaja? No, yo solo. Pero no la termina el domingo por ningún motivo. Le dije, no hay cómo, si está en la mitad. ¿Para qué vamos a apostar si va a perder? Pues me dijo. Ah, Me hiciste recordar por esa idea ya. de la ruca que yo siempre encontré notable. el Perdón, ¿y manejo de supiste si terminó o no terminó? ¿O ¿Ah? lograste ver? No supe. Pero me gustó Ya. el ejemplo del hombre. Ya. Claro, era lo que él necesitaba para su familia en ese momento. Yo que hay- encontré yo- muy notable. Yo creo que hay una especie de descalificación así. Subyacente. Claro, porque, pero no, es una interpretación tuya, por supuesto, sin duda que es una interpretación mía, pero yo creo que es que de qué se trata esto sino de eso, digamos. Ahora, tú hablabas de por qué los araucanos, los mapuches, la sigla- Araucano era el nombre que le daban Los españoles. los españoles. Arauco. Claro. Allá voy. Entonces, tú decías, ¿por qué no hicieron construcciones que perduraran en el tiempo como perduró, por ejemplo, los aztecas, los incas por hicieron ejemplo. cosas muy, muy notables. En Europa también. Pero fíjate que en Nueva Zelanda los maoríes, hasta donde yo sé, no crearon tampoco ningún tipo de edificación que perdurara en el tiempo como Y no por eso van a ser menos Un cultura, pueblo digamos. terriblemente belicoso. Los maoríes. Maravilloso. Belicoso. Sí. Los polinésicos en general. Así Pero fíjate tú, todo lo que es la línea de cambio de hora, Ya. toda la Polinesia, estamos hablando de la Polinesia francesa, recibían muchas embarcaciones. Ahora, pero- intercambiaban perdón, muchas cosas, y no siempre amistosamente. Es divertido decir belicosos, porque esta también podríamos decir que es una interpretación tuya. Mira, Pero, está bien. En el sentido de que, escucha, y los españoles, no y los ingleses. no seas vengativo. Mira, yo Es que lo que pasa es que me gustó lo que dijiste, me encantó, porque yo creo que ese es exactamente el problema que tenemos en Chile. Pero más allá de Esta especie como de descalificación sistemática que nos va quitando la posibilidad de Pero, construir sí, un relato de ¿Estabas valor. descalificando o estabas, No, estabas digo yo. caracterizando? Digo yo, creo es que como... eso. ¿Sabes lo que pasa? Es que he escuchado cosas tal vez más tendientes a lo otro. Fíjate que cuando estudié Derecho, en Derecho Público, mi profesor era un señor de nombre Carlos Cruzcoque. Pero lo Sí, conocí claro. mucho. Y este caballero era como radical con sus opiniones. ¿Ah? Sí. Y decía, ustedes se habrán fijado que los chilenos en general no destacamos en muchas cosas. Más bien no destacamos en casi nada, decía. Sin embargo, decía, para algo somos imbatibles. Y es para la guerra, decía. Porque la herencia que tenemos de esta mezcolanza castellana con mapuche
castellana de gente que eran aventureros y que eran tipos aguerridos, mezclados con estos mapuches, nos hacen imbatibles en el combate. Y se refería básicamente a guerras que hemos tenido con los vecinos, la guerra del Pacífico. Entonces, y la verdad es que me puse a pensar y decía, toda la razón. Si una herencia que tenemos será buena, será mala, Pero no ¿por importa. por qué se da la circunstancia de que con quien tuvimos menos mestizaje, por una cuestión cronológica, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, ¿Ya? el mestizaje fue fundamentalmente de norte a sur, Claro. con los aymaras, con los licanantay, con los atacameños, Porque con eran los menos, chancos, porque eran más dóciles. Desde luego. Perdón, todo América, si no tenéis que hablar de Chile. No, está bien, Háblate de está Cuba bien. para abajo. Está bien. Y Lo en que pasa Chile es que- el mestizaje Sí. fue, ¿cómo decirlo? Más, pero de México. menos mestizaje, básicamente porque los mapuches no querían entrar en esta especie, aun cuando hay, por supuesto, pero No, pues desde luego. Si lo que te quiero decir es que cuando se habla del mestizaje chileno, normalmente se habla del mestizaje entre el español y el araucano o el mapuche, con todas sus categorías. Y se habla poco o nada del mestizaje español con los changos, con los aymaras, con los licanantay, que fue, desde el punto de vista cronológico, más intenso que con los mapuches. No lo sé, fíjate, pero no lo había pensado. Pero es que el así, ¿eh? mestizaje es inherente a cualquier invasión o piensa tú lo que pasó en Estados Unidos. Es que ese Piensa ejemplo, de ahí para abajo. ese ejemplo De ahí es lo al sur, contrario. para no decir abajo. o sea, en Estados Unidos hubo poco De mestizaje. ahí al sur. Sí, porque los mataban. Poquito. Oye, en el Museo del Nativo Americano es muy impresionante. Había 500 banderas de los pueblos que estaban ahí originarios, como dice una antropóloga española, ¿quién es originario? No, por supuesto, ahí entramos en estas discusiones Desde medias luego. millennial. Desde luego. De acuerdo, pero media- el mestizaje que hubo en Estados Unidos, piensa tú lo que generó, lo que produjo la guerra civil a propósito de la esclavitud y la no esclavitud, era adquirir la naturaleza del que estaba siendo invadido. En este caso, el autóctono de donde es hoy día Estados Unidos. Entonces, el mestizaje es inherente al hecho de que una cultura extraña se asiente en donde ya hay otra. Y de ahí estamos hablando de Estados Unidos al sur. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de Cuba al sur, empezás a Perdona, pensar, y ¿por los qué- ingleses. ¿Por qué no hablamos de Y los México? ingleses no son, no pero- hubo mestizaje, por supuesto, por no hubo supuesto. mestizaje. Si habían distintas tribus indoeuropeas que habían Y- cruzado, y mira- y después llegan los sajones Y mira lo que es el Mundial de Fútbol hoy día. ¿Tú le llamarías invasión el proceso de conquista de los españoles? Es que es una invasión. ¿De qué otra forma lo puedo entender? Sin duda, po. Si yo voy a la fuerza a asentarme en un lugar en que está desarrollada otra cultura, habría que hacer la discusión semántica y qué significa. por eso te lo pregunté. Pero para porque mí, no lo había pero para pensado mí, así. para mí sí lo es, sin duda. Pero Es una invasión. Para Ya. mí, sin duda. Entonces el proceso de conquista sería un eufemismo. Es que conquista e invasión depende si la invasión fue exitosa o no. Oye, si la invasión no es exitosa, no hubo conquista. Pero es que ya una discusión semántica. No, pero está bien. Pero, Está bien. perdón, ¿no se trataba de eso esto? ¿Sí? Pero Federico, Federico, si yo invado un país, mira lo que le pasó a Estados Unidos. Si Estados Unidos invade Irán, Irán no se doblega, la invasión no se tradujo en un proceso de conquista. Entonces no va de la mano, no pero necesariamente es que- va de la mano. Sí, pero yo estoy hablando de conquista con estos matices que se hace, por ejemplo, entre conquista y colonia, entre proceso de conquista y colonización. Es que es otra cosa, porque tú que puedes diga- conquistar y no entonces- colonizar. Es que yo creo que son procesos, Puedes conquistar y no colonizar. Por supuesto. No, yo creo que son métodos distintos. pero que son procesos. Yo creo que la colonia, que de hecho el método que se usa en Estados Unidos, es básicamente arrasar con los pueblos que estaban ahí y ocupar efectivamente
y conquistar. y destruirlo. Básicamente, de suyo, la conquista tiene esa especie de hibridación, esa especie de mestizaje. ¿Me entendía lo que estoy Te lo diciendo? estoy entendiendo No, también. no estoy de acuerdo. Es que lo Ya, que por eso pasa. estoy expresando el suyo. Sí. Voy a lo siguiente. Bajo ese- Ni siquiera yo estoy de acuerdo conmigo mismo en este minuto, estoy pensando. pero, estoy llevando a cabo un ejercicio Federico, que por Dios que se echa de menos en Chile. Güey. Federico, Estamos de acuerdo. en la Segunda Guerra, cuando Hitler invade, Sí. hace una invasión a Francia, Sí. y la conquista, no la colonizan. De acuerdo. Entonces, es un proceso que no necesariamente, para mi gusto, dado ese Es que tan buenos son matices, porque son puros es un matices del proceso lenguaje. que son etapas y pueden terminar en colonización o no. Te voy a decir algo. La conquista tiene más que ver con lo militar y la colonización más con lo cultural. Totalmente. Entonces, Mira, dice ese matiz que está, cuando, ese matiz Sí, está. bueno. cuando Gran Bretaña conquistó la India colonizó a Gran Bretaña. Porque fíjate que nunca la cultura británica logró entrar definitivamente en la India. Y lo mismo al revés. La India, Salvo en la cultura cívica. Los indios, sí, en su comportamiento, en su relación internacional, tienen esa base institucional. claro. Ahora, y además hay una cosa que es muy entretenida por el título que está diciendo, que es re bueno, que además los ingleses eran un puñadito de gente. Bueno, sí. ¿Tú sabes cuánta gente eran los ingleses en el momento que eran un imperio así? Pero los británicos. Sí. Los británicos, tienen toda razón. 17 millones de personas. Y la India era parte del Commonwealth, y el Commonwealth, la India No, pero después, pues, renunció, pero no, pero renunció a la reina después. Isabel II. Y tampoco los británicos. No, tampoco Eran los ingleses. británicos. Eran, los ingleses. eran ingleses. Los escoceses no andaban metidos en eso, ni los irlandeses, ni los galeses andaban metidos en eso. Que eran Es parte- decir, eran parte- la configuración de la Gran Bretaña Tal cual. es ex post, tengo entendido. Sí. Puede ser que estemos Sí, equivocados. puede ser. Interrumpimos la programación para el tercer informe oficial de la histórica carrera internacional de submarinos entre Alaska y Punta Arenas. Las delegaciones de Chile, Estados Unidos y China continúan oficialmente en competencia. Hasta el momento no ha sido posible obtener imágenes por razones que creemos innecesario explicar. Fuentes cercanas aseguran que el ambiente a bordo del submarino chileno es excelente. Incluso ya comenzaron las discusiones sobre qué música poner. ¿Quién cree usted que va ganando? ¿Chile, Estados Unidos o China? Déjenos su teoría en los comentarios. Seguiremos informando. Pero fíjate que de acuerdo al concepto británico moderno Eso y sí. Commonwealth, Ese fue un gran invento. claro, pero ahí tomaron hasta la cárcel. Sydney, No hay un Commonwealth francés. no, Los franceses bueno, lo hicieron. en el Caribe tienen asentamientos, pero nunca lo hubo como lo tuvo el británico. Fíjate que Sydney, que partió siendo una cárcel, Una colonia, Colonia, una colonia, colonia penal. de penal. Claro. Una penal. cárcel. Una colonia penal. Pero para allá se iban los patos manos de la peor especie. Hasta que descubren oro. Y Sydney y Australia como tal, que tiene una superficie, la palabra la voy a inventar, poblable, una superficie en donde pueda vivir el ser humano, es muy poca, no más de un porcentaje, me puedo equivocar, pero un 15% es de Australia, puede ser habitable. El resto es puro desierto y es invivible. Y Sydney era una cárcel y se descubrió oro, pero Sydney tiene una cosa que es tremendamente, nos desviamos el tema, pero tiene una cosa tremendamente atractiva. En menos de 150 años se convirtió de una cárcel en una ciudad desarrollada de altísimo nivel. Y dicen que una de las ciudades más gratas para vivir en el mundo. Además, Yo te iba a decir, me invitó una vez la Australian Tourist Commission a estar allá una semana. Éramos como... ¡Qué 10 invitaciones personas. más buenas! Eran buenas invitaciones en esa época, muy buenas. Y estuvimos en Sydney, arriba, Melbourne. no, en Brisbane. Después estuvimos en el lugar de los tiburones, pero en los atolos, claro. sí, Sí. el buceo y así. Y lo que en Hamilton Island. Ya, pero No, pero ¿qué te quiero decir? Después escribí un artículo yo que la persona de la Dirección de Turismo lo agradeció. Dije, yo nunca había visto una mezcla tan armónica
de Nueva York, San Francisco y Londres. Tiene de esas 3 ciudades. Tiene de Londres en los barrios, tiene de Nueva York en el centro y tiene de San Francisco en la bahía, en la costa. Y la gente cariñosa, tanto que a ver, cuando yo llegué le digo, oye, tengo que ir a comprar pucho, aparece una chiquilla y los paga. Le dije, perdona, le dije, esto es medio incómodo porque son cuestiones personales. Entonces me dijo, mientras tú estés acá invitado por la Australian Tourist Commission, no vas a gastar tanto. Yo he tenido que ir a Australia unas 3 o 4 veces, a Sydney en particular, y es una ciudad que tiene unos contrastes maravillosos. Un cuidado por los parques que da envidia. El parque botánico... que Ahora, tienen, pero también digamos que el clima los acompaña en ese sentido. está a la altura de Viña, Santiago. Tiráis una... Sí, no, pero es verdad. Es verdad. Es una maravilla. Y entre paréntesis, y también ellos tienen unos indios aborígenes, digamos. ¿Cómo hay que decirlo para que suene así como un eufemismo? Unos aborígenes increíbles. Oye, te Entiendo cuento una que, cosa. místicos. que no hay nada de mestizaje ahí. Pero sí, entiendo, ¿eh? eso es lo que te voy a Pero son decir. místicos Eso- igual que los mapuches, a eso Pero, voy. perdón, ¿Vieron eso una te voy a película decir. que Perdón, se llamaba La última ola de Peter Weir? No. ¿No? Ya, bueno, ya. Yo la- Peter, se yo la- escribe yo la- Weir, pero es un apellido alemán, entonces... Sí, te lo voy a contar. Oye, La última ola, y ahí sale, porque además, estoy tratando de acordarme, yo la vi Se refiere a las etapas en que puede acabar el mundo, una cosa así, es esa película. pero sobre todo los indios, a mí me encantó lo que dejaban ver, que para ellos el mundo de los sueños, Ya. para alguien racional como tú va a ser una barbaridad, lo podría decir, estaba en la misma categoría que el mundo de los despiertos. Digamos. O sea que lo que ellos soñaban era tan real como lo que no soñaban, digamos, lo que vivían. ¿Qué es la realidad? Federico, A mí me encanta esa sensación. hay un caso... Fíjate que se aguantó Guillermo de no reírse. Oye, No, te tengo algo que ya te voy a contar. es que lo que Te te- tengo guardado. Sí, sí, sí. Lo que te quería contar era que, fíjate que en Sydney está el Opera House, Sí. está la bahía donde están todos los sistemas de transportes acuáticos, en fin. Y hay una costanera, en los domingos, se toca jazz. Y tú te tomas, y hay una cafetería larga, en donde, distinto, Wharf. qué sé yo, y tú te tomas un café, Ya. pues, qué sé yo, un sanguchito, es una cafetería al aire libre muy bonita, con música, como te digo, muy tranquila y con una vista al puente, al Opera House, que detrás está el Parque Botánico, o sea, todo es verde, todo lo que tú miras entre arquitectura y contrastes y verde es muy bonito. Y le saqué una foto, en una oportunidad, a una niña hablando de mestizaje, Ya. rubia, ojos azules, pero con rasgos chinos. No sé, yo no quiero ser cómplice de acoso. No, En ese sentido, oye, trata de no contar la nada. Pero como dice él, con todo La- respeto, oye, sí, está la- bien. Con todo, disculpe dama, con todo respeto. acoso nada. Y la No tía- sé, esto yo lo tendrá que ver la Comisión Nacional de Televisión. ¿Por qué acoso? No, yo te acompaño en eso porque. Vamos, Oye, dale y la- nomás. Era hablando de mestizaje, era una combinación nórdica, si se quiere, con asiática, pero yo le saqué una foto porque encontré ese contraste entre rubia, ojos azules y ojos achinados con Oye, la prominencia que yo en tienen San los chinos Paulo- que no tienen... Yo en San Pablo una vez en el metro vi 1 millón de japoneses. vi un gallo que era Claro. chino, colorín y crespo. Y pecoso. Claro. Y pecoso. Era el Chino o descuento. japonés. Claro. Es que Y no tenía sé, cola. No, a ver, porque la colonia japonesa es la más grande Pero del por mundo. favor. Fuera de Japón, tengo entendido. Pero debe haber sido millón de Japón. personas. Pero esa Pero lo entretenido es que era Claro, colorín. asiático, ya Sí, para que lo digamos, sí. asiático, colorín, crespo y pecoso. O sea, era el descuento, y era ape- como... y apellido o sea, Gonzalo. ese gallo estaba, no sé, se lo estaban perdiendo de United Colors of Benetton, de la campaña. Fíjate Toscani, que- ¿te acordás de la campaña de Toscani? Qué Un día. Un día. Qué es el fino, temazo. mi Grandes Toscani. campañas.
Maravilloso. En Rusia están los rusos tártaros. Y es una Que son los forma rusos racial- crudos. Son, Con cebolla. Es muy rico. Y con poco limón. Los rusos totalmente crudos. sí, y no sé si ya eran picles. pero pero son rusos con facciones tártaras y son blancos y son rubios y qué sé yo, y con facciones tártaras Sí. por las invasiones tártaras a la zona. Empieza a recorrer el uso horario nomás en Rusia y la Unión Soviética. Estamos en cometiendo realidad. todos los errores de que los millennials no quieren. Que estamos hablando del cuerpo. Te conté eso, que Pero no se te puede vuelvo hablar a de decir, con pero- todo Bueno, respeto, bueno. con todo respeto. Oye, todo me alegro. Claro, Ojalá dale que no- nomás. Ojalá que no parezcan un millennial. Ahora voy a referirme a eso mismo, pero más encima con un sesgo político. Peor todavía. Vamos. Fíjense que en Israel o Palestina, según lo llamen, Chuta, ahí ya acabáis de tirar una al- bomba al- de hidrógeno. bien. ¿Ah? En Israel o Palestina, hay según. como todo quieran. todo un problema de investigación, porque la investigación histórica va siempre al tema de quién llegó primero y Sí, si es sí. que hubo mestizaje o no. Los judíos en particular son gente que teóricamente tiene muy poco mestizaje por una cuestión religiosa. Entonces normalmente están entre ellos, teóricamente. A pesar de que hay varios grupos, están los Ashkenazí, los Sefardí, los Yeques. Bueno, el punto está en que ahora, con los exámenes de ADN, se ha podido ver qué es lo que sucedía ahí. Y tomaron a israelíes o judíos del siglo -1 o del siglo -2 y le hicieron los exámenes de ADN y no tienen ninguna coincidencia con los judíos actuales. Bueno, ¿de dónde llegaron los que actualmente habitan Israel? De Europa, fundamentalmente. Yo voy a Esto hacer fue- la gran crupiera aquí. Esto fue alegría para los palestinos. O sea, de hecho, no solamente eso, sino que incitados por Gran Bretaña. Sí. Pero bueno, los palestinos en ese minuto quedaron muy felices. Entonces tomaron a los filisteos o ocupantes de esas tierras, porque ustedes saben que la palabra palestino significa filisteo. En el año 67, más o menos, el emperador Tito, cuando arrasó con el templo, dijo, se acabó esta cuestión, ya no se llaman más judíos, esto no es Israel ni nada. ¿Quién vivía antes aquí? Los filisteos. Bien, aquí de ahora en adelante se van a llamar filisteos. Y la palabra en árabe de palestino es filistín. Filistín es filisteo. Bueno, tomaron, hicieron el examen de ADN de esa gente del siglo I o -1 y cero coincidencia con los palestinos actuales también. Así que la Con los cuestión... palestinos actuales también. O sea, los judíos de esa época no tienen coincidencia con los judíos actuales. Sí. Y Los los palestinos palestinos tampoco. de esa época tampoco tienen coincidencia de ADN con los actuales. Pero- Yo creo que nadie Cero. tiene coincidencia a esta altura. Es que Hitler se va, Sí, Hitler sí, se va sí. cortado con esta cuestión, porque cuando te hablan de los arios y de... Espérate, pero si Hitler tampoco tenía coincidencia. Sí, pero la pureza racial, Por la eso cacha digo, de espada, pero si el mismo Hitler no tenía Claro. coincidencia. hoy Era el día que con menos tenía. Claro. No, pero anda a buscarme un alemán realmente puro, ario, de sangre. Yo, y- yo, mira. No, pero La pinta no te Mira, acompaña. alto, rubio, Es que si habla, celeste. es que si Pero habla así de. era yo antes, lo que pasa es que me he ido degradando. La Y de- pinta, No, pinta no te así acompaña. era yo antes. Así era yo antes. Rubio, alto, Claro. hermoso, 1,92 m. Oye, a propósito de eso, Te caché en la serie Vikingo. ¿tú sabes Ah, cuál es el ok. promedio de altura de Holanda? ¿Ya? 1,76. ¿Cuánto? No lo sé. No sé. 1,83. Imposible, imposible. calificó, Ya. No. Oye, pero ya mandó. Yo te digo no, lo espérate, siguiente. vamos a hacer una cosa. Pa' Vamos a inventar- preguntarle al que todo lo sabe. ChatGPT. Para inventar tenés que tener un teléfono adelante. No, por eso sí, vamos a ver. Ay, no, Promedio, si es que me sale otra cosa, me mato. Güey. Promedio. Dale, Es que, conversen ustedes oye, pero es por que mí. ojo, esto que le está pasando a Federico 20 minutos es una cuestión que hace un año y medio atrás
era impensado. Sí, Porque sí. tú podías googlear, Tal cual. pero no podías. Exactamente. no Perdón. podías Tan, 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 tan. Echa fuera. Vamos. Echa fuera. Y lee. Holanda o Países Bajos. Ya. Es que no es Países Bajos. Sí. Bien. Tras esta interrupción, continuaremos. Bien. Tiene a la población más alta del mundo. Listo. En promedio, los hombres miden alrededor de 1,83 m y las mujeres promedio 1,70 m. Promedio. Mira la altura. Pero si por eso te digo, claro. somos todos. Nosotros somos como unas miniaturas. Bueno, el Lelutier decía que en Argentina están los enanos más altos del mundo. Claro. Pero, ¿qué me decís? Yo quedé para adentro. Ahora, yo estaba en Holanda, pero yo me impresioné mucho en Dinamarca. Yo en Dinamarca era una miniatura. En Dinamarca yo era una especie de Te llavero. pregunto al tiro dos cosas. Llavero. Los holandeses te dicen permanentemente, Dios hizo al mundo en 7 días, Holanda lo hicimos los holandeses porque la tierra que tenemos se la robamos al mar. Bueno. Es Por maravilloso. eso te- Se la robamos Al mar. al Sí, mar. claro. Y en Estocolmo me sorprendí de la elegancia cotidiana de la gente Sí. y la sencillez de la realeza. Pero la beca. Pero es que estuviste con los reyes. ¿Ah? Estuviste con los reyes. Estuve, sí. En una Pero ceremonia. perdona, ¿tú no, Pero, oye, ¿que acaso tú no tomáis té con los reyes? en una ceremonia. Donde invitan los reyes. He estado en el rey del mote con huesillo. Sí. Que no es malo, ¿ah? Oye, que no es malo. Bueno, nobleza al fin y al cabo. Claro, el rey del pescado frito. Por ejemplo. Sí, sí. Que se ha perdido, ¿ah? Sí. ¿Qué es lo que era? La pesca. Sí, po. La merluza chilena. Sí. Claro. ¿Ah? Sí. Oh, yo he hecho tanto. Fíjate que cuando era niño, por ejemplo, los locos. ¿Se acuerdan ustedes el porte de los locos? Así parecían una herradura. No, ¿Qué iban- pasó? y valía- y valían dos pesos. Una pezuña, parece. Claro. Y no valían nada. Claro, o sea, siempre No, pero fueron no, más o no, menos. Pero no, eran idea. bonitos, espectaculares. Una fracción mínima de lo que No, vale hoy hoy día. día- Una entrada día de loco, son, con un loco estaba ahí ¿El loco? listo. Sí, claro. Sí, sí. 2.000 pesos el loco. Pero Tranquilamente. fíjate, Ahora, un pero loco. una manera de ya- dignificar la locura también. No, pero lo mismo pasa con las machas. Y ahora Las dicen machas que- antiguamente se vendían a peso. ¿Ah? Dicen que es bueno Las el machas loco también, para se vendían a mejorar. peso. No valen Para nada. mejorar un cáncer, salió el otro día en el diario. ¿Qué cosa? El avalón. El loco tiene un elemento propiedad. que mejora un tipo de cáncer y no me acuerdo cuál. Salió en el Mercurio la semana pasada, fíjate. Sí, esos estudios de repente. ¿Tú eres de los que leí el Mercurio todavía? En papel. No. Y el domingo hago el puzzle. No. O sea, tú eres un fósil. Ahí tenés. Eres un fósil. Sí, eres- sí. Y me carga leerlo en la pantalla. Es que yo no, yo hago una cosa mucho mejor. Ya. No lo leo en ninguna parte. Ah, pero tú eres un hombre informado. ¿Cómo te informáis? No, yo hace 35 años no leo diario ni veo noticias. A propósito de noticias, vi un documental de National Geographic a raíz de noticias y cosas así. Una periodista norteamericana de ascendencia asiática, Ya. la tipa se llama, te invento, Jennifer Lee, del apellido chin, de asiático. Y la tipa se hizo pasar. Ya me la estoy imaginando como encachada. Jennifer Lee me suena así como... Sí, y bastante inteligente la tipa, porque tenía una inquietud que era visitar Corea del Norte. La historia es tétrica porque hay un oculista, un cirujano oftalmólogo. Sí, porque acuérdate que la gente antes pensaba que los oculistas eran los que te revisaban. Por eso hice la corrección, un oftalmólogo, un ojólogo. ¿Listo? El tipo es nepalés, pero muy Pero ya amigo. vamos, oye, esto está muy enredado. Muy Ya, amigo. una periodista gringa con ascendencia asiática que quería ir a Corea. Y amiga de un oftalmólogo nepalés. Que trabajaba en una botica. Y el tipo Aquí en Yay Yay. va
a Corea del Norte Listo. a operar 1000 cataratas, porque Corea del Norte tiene la incidencia de catarata más alta del mundo, Listo. y va a operar, y esta tipa se infiltra con este oftalmólogo a Corea del Norte como médico, Bien. para entender y hacer un Documental. un, Un diagnóstico social. un documental como infiltrado. ¿Sí? Jennifer Lee. El nombre no me acuerdo bien, pero, Ya, pero dale, no, se, sí, puede, sí. se puede haber llamado Mary, ¿sí? No, Jennifer. Jennifer Lee. Pero además tiene nombre periodista. Porque- Desde Miami para Tele 13, Jennifer Lee. Claro. Oye, Es y que la veo con el flotador corriendo en la playa, ¿cachai? No, sí, ya me gusta. Sí, guardián de la bahía. ¿Ah? No, se imaginó garganta profunda. No sé en qué mundo. Hay un límite que cruza el deseo. Hay un límite que rompe el deseo. Que rompe el deseo. Al este. Sí. Al este. Confesiones de un limpia ventana, no sé qué se imaginó aquí. Y esta Yo creo tipa que se ya. infiltra en Corea del Norte y cuenta lo que significó meter las cámaras ocultas en las maletas de el instrumental del cirujano. Ya. Todas las medidas de seguridad y todo lo que significaba caminar a la esquina con un tipo de la policía, y en fin, un agente del Estado. Y en un minuto como esto pasó durante 10 días, se hizo medio amiga de uno de los tipos de seguridad. Pinchó con un gallo de seguridad. Es que era una tipa o un tipo, ¿no? Pero gente de seguridad, porque tampoco lo podía filmar. Pinchado con una tipa o un tipo, digo. También. Sí. Y va a una escuela, y fíjate que le pregunta a los niños si conocían a Superman. A todo esto, el traductor no entendía la pregunta. El traductor no entendía la pregunta, porque y después esta tipa dice, yo empecé a entender esto mucho después. El traductor no sabía quién era Superman. Entonces no podía hacer la traducción. Y después se dio cuenta, a raíz de otro tipo de preguntas, que había gente que no sabía que el hombre había llegado a la luna. En Corea del Norte. Corea del Norte, Pero espérate, entendamos- ¿todo esto surgió a partir de que yo no leo el Mercurio? No, esto surgió a partir de que, O sea, las noticias, en realidad no esto siempre- surge la de realidad. los 500 años de la chilenidad. Cuando tú te aíslas de la noticia, no te estoy criticando que no leáis el Mercurio ni que no, sí, no hay yo sé que noticias. me Voy al estás punto de que. criticando, pero de Sí, nuevo, no, aquí pero voy al hecho, es un pa- hecho es pa- relevante es de pa la criticarlo, noticia, es pa criticarlo. el hecho extremo de un desconocimiento a propósito que tú no tienes contacto extremo, no te estoy apuntando, pero ¿cómo puede llevar esto a no ver noticias? ahora, a pero, desconocimiento? ya, pero me Sí. gustó eso. ¿En qué cambia la vida saber de la existencia de Superman? No, ¿En qué cambiaría la vida saber que el No. hombre... Perdón, yo se lo estoy preguntando a gente inteligente como usted, digamos. Cambia, po, ¿Qué? hombre. ¿Ah? ¿Qué? Eso es lo que quiero Pero saber. es que piensa Porque tú- yo he navegado hasta aquí, y está bien, yo soy un pobre infeliz, pero... Y no sé nada de eso. Pero ¿En qué nos la- perderíamos a Luisa Lane, por ejemplo. Luisa Lane de la película esa de Superman con Reeves. Me encantaba la flaca esa. Ya no, pero esa porque te gustaba ella. No hubiera estado ahí si no existiera Superman. ¿Ah? Ahora la veo, la encuentro, me han cambiado los gustos, la encuentro demasiado flaca. Pero en ese tiempo me encantaba. Ah, perfecto. Claro, Ah, tenía Luisa como Lane dos- era la polola de Superman, ¿o no? ¿No viste la película? No. ¿No leí el Mercurio? No. Anda, Pero anda. Oye, me hizo así, güey. Me chasqueó los dedos. Ahí le salió. Ay, ¿qué pasa? ¿Es invasor o es conquistador? Le salió, ¿qué pasa? ¿Es conquistador o invasor? Está bien. Es un lenguaje mestizo también. Sí. Está raro. ¿Te salió? Oye, el mestizaje ya ahora. Pero es lo mismo que pasaría con la historia. ¿De qué me sirve saber de historia si lo que yo voy a vivir es de aquí para adelante? No. Pero No, ahí te fijáis que ahí fue Ya, ofensivo. estoy haciendo la pregunta. ¿Te fijáis? Ahí fue ofensivo. Porque ¿De, yo hice de una qué te pregunta puede que servir? no era ofensiva. ¿De qué te puede servir? Era una- ¿De qué te, no, si es un contexto, Pero en Chile, por ejemplo, reforman la Constitución y dicen al tiro,
Oye, momento, si Pero- metemos este artículo, veamos la experiencia que hubo con la constitución del 33 o con la De constitución acuerdo. del 25, y ya tenía un parámetro con el Ya, que pero fijarte, espérate, pero po. estáis poniendo a Superman al mismo nivel que la Constitución. No, pero fíjate que una constitución mala para el país como la kriptonita. Fíjate, esa analogía es No, interesante. eso, yo Podríamos creo que con eso me dejó callado. Con eso me la dejaste callado. kriptonita. Listo. Pero La lo que pasa es que evidente. hay cosas que han pasado en el mundo y cosas Yo que soy- no, pero- Vamos a seguir aquí en la brisa de Chicureo, en la conversa. Lolosaurios, toda la semana, todos los días. Muchas gracias por estar con nosotros y por participar de la lecera, reírse y pasar un buen rato.